Hoy día tenemos una lección muy hermosa, muy importante. Vamos a hablar sobre el perdón. Vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña acerca del perdón. ¿Cuán grande es el perdón de Dios? ¿Será que hay pecados o cosas malas que uno hace que son imperdonables para Dios? ¿Que Dios no perdona? ¿Será que habrán actos tan malvados que Dios no perdona? ¿Será que hay algún acto tan malo que el amor, la misericordia de Dios no lo alcanza a cubrir? Todo eso vamos a hablarlo hoy día. Vamos a hablar también cómo poder sentir o creer en el perdón de Dios. Vamos a hablar también cómo debe ser la forma de pedir perdón a Dios. Todas esas preguntas vamos a hacernos en la lección que nos corresponde hoy día. ¿Ya? Muy bien. Vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecemos tus bondades infinitas por todo lo que tú haces en nuestra vida, por todo lo que tú provees para nuestra vida. Suplicamos tu bendición en esta hora para que todo lo que estudiemos sea dirigido por ti, Señor. Suplicamos, por favor, que amplíe nuestra mente para que podamos comprender todo lo que vamos a estudiar. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces, como habíamos dicho en esta clase número 6, vamos a estudiar sobre el perdón de Dios. ¿Cuán completo es el perdón de Dios? Eso vamos a estudiar hoy. La primera pregunta que nos aparece acá es la siguiente. Dice, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? A Cristo y su sacrificio. Aquí dice, gracias a Jesús y su sacrificio. Muy bien, aquí hay varias opciones que nos ponen, gracias a nuestras obras, gracias a los intercesores o gracias a Jesús y a su sacrificio. ¿Gracias a qué somos salvos? A Jesús y a su sacrificio. A nuestro amado Salvador Jesús. Sí. Así es. Gracias a Jesús y a su sacrificio. No hay nada en este mundo que pueda ayudarnos ayudarnos a obtener la salvación. No hay nada que podamos hacer nosotros que reúna los méritos suficientes para salvarnos. Solamente al aceptar a Cristo como mi Salvador, al confiarle mi vida a Él, yo puedo ser salvo. ¿Y gracias a qué también? A su sacrificio. Entonces esa es la primera respuesta que tenemos de la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta dice así: ¿cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? En Romanos 3:24, ¿no? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, entonces dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros si lo traducimos en términos más conocidos para nosotros, podríamos decir así: siendo perdonados, justificados significa perdonados gratuitamente, por la gracia, por un regalo, mediante la redención. O sea, redención significa que Jesús pagó la deuda, porque es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros somos perdonados gratuitamente, o sea, sin dinero, sin nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras, o las obras que nosotros hacemos, son buenas, pero son fruto de nuestro agradecimiento a Dios. No son para ganarnos el favor de Dios o para que Dios me quiera más, sino que esas obras son fruto de mi agradecimiento a Él. Pero para salvarme,
Dice aquí que la salvación, el perdón es gratuito, porque Cristo pagó esa deuda. Entonces, ¿qué respondemos aquí? ¿Qué alternativas hay? Aquí hay varias alternativas. Dice, ¿cuánto cuesta la salvación? Muchos sacrificios y privaciones. Nada, no cuesta nada, es gratis. ¿Qué vamos a colocar ahí? Gratis. Gratis. Es gratis. Es gratis. Cuando usted va a comprar algo, cuando usted le regala algo, cuando alguien le regala algo, para usted es gratis ese regalo, pero para la persona que lo da, le costó, ¿cierto? Es lo Sí. mismo en el caso de la salvación. Para nosotros es gratuita, pero para Cristo le costó su propia vida. Entonces, debemos considerar que para Jesús son muy valiosos, porque si no fuéramos valiosos, Él no habría entregado su vida por nosotros. Nadie entrega algo tan precioso como la vida por algo que no tiene valor. Entonces eso nos indica que para Él somos muy valiosos. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice así: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Entonces esto lo vamos a ver en Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Les digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado, mas el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí. Esta es una historia que contó Cristo. Contó la historia de un hombre que es fariseo. En ese tiempo los fariseos eran la gente así como más moralmente, digámoslo así, perfecta de la sociedad. Cumplía todas las normas. Y el publicano era el otro extremo. Era el más traidor, el más ladrón, el más hipócrita, el más pecador, digámoslo así, el más cuestionado de todos. Y ambos hombres en esta historia fueron a orar. Y dice que el fariseo, este hombre que era muy, que era el que cumplía toda la ley, él oraba consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios, dice que oraba consigo mismo, le daba gracias por todo lo que él era, pero no tenía en su corazón el deseo de pedir perdón a Dios, no se consideraba que era pecador, no tenía autocrítica, digámoslo así. En cambio el publicano, como sabía que era un ladrón, era un traidor y todo eso, él ni siquiera tenía la dignidad de levantar su vista al cielo y decía: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. O sea, él se reconocía que era un pecador. Dice la Biblia, o Jesús mismo dijo, que el hombre que se reconoció pecador se fue perdonado, pero el que no se reconoció pecador se fue no perdonado. Entonces la pregunta es: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es pecador? Reconocer ¿Qué nuestros reconocimiento? pecados. Son las dos, puede ser, porque dice que es pecador o que se equivocó. ¿Qué es? Bueno, dice aquí que es pecador o que se ¿Sí? equivocó. Bueno, las dos son muy parecidas, ¿cierto? Sí, Pero básicamente, de acuerdo con lo que leímos en el texto bíblico, es que es pecador. Ese reconocimiento sincero debe tener una persona.
que es pecador, Pecador. que es persona que falla. Ese es el reconocimiento que nosotros debemos tener. Tenemos que tener, como se dice, una autocrítica. Debemos tener el reconocimiento de que somos débiles y que necesitamos de Jesús. Si no reconocemos nuestras falencias, ¿cómo podemos vencerlas? Es difícil, ¿verdad? No hay nada más complicado que relacionarse con alguien, con una dama o con un varón, que no tenga autocrítica, que no tenga capacidad de reconocer sus errores. Qué terrible es eso, ¿cierto? Si un familiar, un conocido, un empleado, un jefe, no tiene esa capacidad de reconocer sus errores. Cuando nosotros reconocemos, podemos tener la oportunidad de cambiar y de ser mejores, y no dañar a los demás. Entonces, que es pecador, ese es el reconocimiento sincero que debe haber. Vamos a ver entonces la cuarta pregunta. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Vamos a ver ahí qué reconocimiento es indispensable. Ya, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo a lo que leyó Anita, ¿qué reconocimiento, qué sentimiento es indispensable? ¿De acuerdo? ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? La vergüenza, el remordimiento, el arrepentimiento. ¿Cuál es? A ver. Arrepentimiento. ¿Qué decía este texto? El arrepentimiento, correcto. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el dolor por haber hecho eso, perdón, es el dolor por haber hecho algo malo. Sí. Y el apartarse de él, el odio por eso que hice malo, ¿ya? A ver, voy a hacer dos aclaraciones. Primero, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento es es como un odio hacia lo que hizo, hacia la acción que yo cometí, ¿ya? En cambio, el remordimiento es miedo a la consecuencia de lo que yo hice. Entonces, como yo tengo miedo a que me puedan pillar, como se dice, o porque tengo miedo de que a lo mejor me va a llegar un castigo, yo me arrepiento. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero es cuando yo me arrepiento, yo quiero dejar eso, independiente si me llega o no el castigo, si me pillan o no. Es el dolor por haber hecho esa acción, más que por la consecuencia de la acción. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un hombre, un padre duro con mi hija, y yo la trato mal psicológicamente, en algún momento a lo mejor yo voy a reflexionar y yo voy a comprender que eso le ha dañado a mi hija, que esa forma como yo he actuado sin misericordia, sin amor. Entonces me arrepiento, y en mi arrepentimiento cambio. ¿Pero qué es remordimiento? Remordimiento es que, por ejemplo, yo trato tan mal a mi hija que después, cuando ella es grande, ya no me quiere, me tiene resentimiento, me odia. Entonces ahí yo digo, uy, qué terrible lo que hice. Entonces yo quiero cambiar, pero quiero cambiar no porque yo estoy dolido por lo que le hice, sino por la consecuencia que tengo, porque ella me dejó, porque ella no me va a tratar más bien, sino que me va a tratar más mal. ¿Se entiende la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Ese arrepentimiento, que es dolor por la acción, por haber dañado el corazón de Dios y por haber dañado
el corazón de otra persona, ese sentimiento es puro, ese sentimiento lo motiva Dios. En cambio, el otro sentimiento que dijimos es un sentimiento muy humano, de la conveniencia. Porque voy a perder tal cosa, ahí me arrepiento. Porque voy a perder tal cosa, entonces ahí yo me arrepiento de haber hecho tal cosa. Bueno, creo que se entendió un poquito mejor lo que significa el arrepentimiento verdadero que proviene de Dios y el remordimiento humano que proviene de nuestra propia conveniencia, ¿ya? Es completamente diferente. Y la pregunta era, entonces, ¿qué sentimiento profundo debemos sentir? Arrepentimiento, ¿ya? Porque si sentimos un remordimiento, vamos a volver a cometer una y otra vez lo mismo, el mismo error, porque nunca vamos a sentir el dolor por la acción. Entonces, ¿qué sentimiento profundo debemos tener? ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Remordimiento? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí, arrepentimiento. Arrepentimiento, ya. Muy bien. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué se debe hacer con los pecados? ¿Qué se debe hacer con los pecados? Salmo, vamos a la mitad de la Biblia. Salmos, capítulo 32, versículo 3 al 5. Salmo, capítulo 32, versículos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué debemos hacer con los pecados de acuerdo a este texto bíblico? Fíjese que el salmista empezó a decir, mientras callé, mientras enmudecí, se envejecieron mis huesos. Sí. Y en mi gemir todo el día fue como una sequedad de verano. Imagínense cómo queda el pasto cuando está el verano, ahí, con este calorazo que hay aquí en esta zona. Sí. Pero dice ahí, después cambió y dijo, pero reconsideré, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces Dios dice que hizo un cambio en él, al hecho de que él le declaró su pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? Arrepentirnos. De acuerdo a este texto bíblico, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Ya, sí, arrepentirnos, pero ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Pero qué más? ¿Qué debe venir después del arrepentimiento? Confesar las transgresiones. Muy bien, confesarlo. Confesarlo. Correcto, confesarlo. Confesar los pecados delante de Dios. Y cuando hablamos de pecado, no solamente hablemos de pecado, robar, matar, mentir, engañar. No hablemos solamente de esos pecados, sino que hablemos de aquellas cosas malas que nosotros hacemos, por ejemplo, el orgullo, la terquedad, los celos, la envidia, la codicia, cuando queremos manipular a alguien para tener nuestros propios beneficios. Hay tantas cosas que nosotros somos débiles. Hay malas costumbres que nosotros tenemos heredadas y malas costumbres que tenemos aprendidas. Entonces, dice aquí que nosotros debemos confesar esas debilidades, llamémoslo así. Esos problemas de temperamento debemos confesarlos a Dios. Y la pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. ¿Debemos confesarlas en forma general o en forma específica? Cuando digo en general, por ejemplo, ¿debemos decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados? ¿O debemos ser específicos? Señor, hoy día yo fui orgulloso. Yo, Señor, fui orgulloso con tal persona. ¿Cómo debemos hacer nuestra confesión? Nuestra confesión, como escuché, debe ser específica. Claro, ¿y sabe por qué? ¿Sabe
¿Por qué razón es más sanador eso? Porque cuando yo tengo la capacidad de ser específico en mi error, tengo más probabilidades de cambiarlo. En cambio, estas frasecitas que uno dice, por ejemplo, si te he ofendido, perdóname. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esa frase? Esa es ultra mega conocida. Si te he ofendido, perdóname. Muchos dicen eso, incluso hasta uno mismo lo ha dicho. Pero si usted se fija, esa frase no reconoce nada. Incluso lo pone en condicional. Si te he ofendido, o sea, ni siquiera estoy reconociendo si te ofendí o no. Si te he ofendido. En cambio decir, ¿sabes qué? Mira, el otro día te ofendí, te dije tal y tal palabra, perdóname. Ahí cambia la cosa. Ahí hay más restauración, hay más reconciliación. Pero si uno dice, no, si te he ofendido, perdóname. Eso, lamentablemente, digámoslo así, con todas sus letras, no es curativo. Ni para la persona que lo dice, ni para la persona que lo recibe. Entonces, la confesión debe ser específica, porque de esa manera es sanadora. Por eso dice aquí, mi pecado te declaré. Sí, adelante, sí. Es como el ejemplo, como cuando uno tiene un problema con una hija, yo voy a poner con mi hija, y después ya se lo pasó y después conversamos, y uno le dice por qué, o sea, le explica por qué es el enojo y por qué pide la disculpa. Es como lo mismo pedirle a Jesús así, especificarle. Claro, o sea, claro, correcto. Ahora, por ejemplo, si yo he cometido un error contra alguien en forma privada, yo debo pedirle perdón a Dios y también debo pedirle perdón a esa persona en forma privada. La persona, sí. Por ejemplo, si yo dañé a mi hija, y yo la gritoneé porque estaba en un momento de estresado y no le hablé de la manera mejor, entonces ese fue digámoslo así, fue una mala acción en privado, porque fue ella y yo. Entonces yo le pido perdón a Dios, Señor, perdóname porque yo dañé a mi hija, y le pido perdón a mi hija. Sí, hija, perdóname porque yo en la mañana te gritoneé y no debería haberlo hecho porque la falta que tú hiciste no era tan grave como para gritonear. Perdóname. Entonces, el perdón debe ser primero a Dios y luego a la persona, para que la sanación pueda completarse. Algunos dicen, no, pero yo le pido perdón a Dios nomás. Pero si tú dañaste a alguien, tienes que pedirle perdón a esa persona para poder completar el ciclo sanador. Ahora, si mi mal fue público, por ejemplo, estaba en una reunión familiar, ¿ya? Y cometí alguna indiscreción, yo debo pedir perdón a Dios y también públicamente. Sí. Para que el círculo de sanación pueda completarse. Entonces, las malas acciones en privado se piden perdón en privado, las malas acciones en público se piden en público. Y en forma específica, mientras más específica, es mucho mejor. Porque si yo le dijera a mi hija, si te ofendí, hija mía, perdóname. Al final es como decirlo por formalidad, más que decirlo porque yo quiero que haya una reconciliación o para que haya una sanación en mi corazón. Sí. De la reconciliación, ¿cuántas familias, cuántos amigos terminan enemistados porque tenemos problemas? Porque obviamente siempre vamos a tenerlo, pero el problema no es tener problemas, el problema es que los dejamos ahí sin solucionarlo. No somos capaces de pedir perdón, de reconocer, y ahí quedamos. Ahí quedan las relaciones rotas, heridas, y es lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando somos codiciosos, celosos, etcétera, etcétera, dañamos a Dios y al no pedirle perdón, entonces dejamos la relación dañada, rota. Entonces, ¿cómo debemos repararla? Confesando. Esa es la forma más sana de poder restablecer mi relación con Dios.
Entonces, hagamos un pequeño resumen. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para restablecer esta relación con Dios? Bueno, lo leímos aquí, que debe haber un reconocimiento de que soy pecador, debe haber un sentimiento profundo de arrepentimiento, y lo que estudiamos ahora, debe haber una confesión específica por nuestros pecados. Ahora, quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos tremendos que nos hablan de las promesas de Dios. ¿Cuán grande es el perdón de Dios? Vamos a ver entonces estas promesas. La pregunta 6 dice, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Vamos a volver ahí. Entonces, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Isaías 1:18. Ya. Miren lo que Dios le dice a usted y a mí. Venid luego, o sea, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, qué maravilloso ofrecimiento hace Dios para cada uno de nosotros. Que debemos ir a Él y debemos confesar nuestros pecados y creer que Él nos va a perdonar, porque dice aquí que si vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser, dice, como la nieve, y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Dios nos hace un maravilloso ofrecimiento de perdonarnos. El perdón de Dios es gratuito, como lo leímos, y también es infinito. Porque no hay ningún pecado, ninguna mala acción, por muy terrible que sea, que el amor de Dios no pueda cubrir y perdonar. El único pecado imperdonable que existe para Dios es aquel que no se confiesa. ¿Cómo Dios va a poder perdonar un pecado que no se confiesa? Ese es el único pecado imperdonable. El pecado del orgullo, del no querer ceder, del no querer reconocer que está mal una persona. El pecado imperdonable entonces no es el que Dios no puede perdonar, sino aquel que no se declara, aquel que no se confiesa. Porque el amor de Dios puede perdonar todo pecado. Y ¿saben qué? Quiero hacer una referencia respecto a esto, porque muchas veces, muchas personas, a lo mejor muchos de nosotros, cometimos grandes errores en la juventud o en nuestra edad temprana, y vivimos atormentados por el sentimiento de culpa. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Porque a veces algunas decisiones que tomamos tienen sus consecuencias. Y a veces tenemos que cargar esas consecuencias. Y cada vez que cargamos esas consecuencias nos viene el sentimiento de culpa. Y a veces el sentimiento de culpa es muy destructivo. No nos deja dormir, nos amarga la vida, nos hace personas débiles. Hay tanta cosa mala cuando hay sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa puede volverse destructivo. El sentimiento de culpa es bueno cuando nos motiva a ir a Jesús y a reconciliarnos y a pedir perdón y confesar y cambiar. Ahí el sentimiento de culpa es bueno, pero cuando el sentimiento de culpa, en vez de darnos paz, nos amarga, ahí, ojo, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero esta promesa nos dice que Dios da, ¿qué cosa? Dice, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, aquí hay una hermosa promesa. Y vamos a leer la última promesa que está ahí en la palabra de Dios. Y esta promesa dice así, la pregunta dice así, ¿cuán completo es el perdón de Dios? ¿Cuán completo es el perdón de Dios? Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo.
y no me acordaré de tus pecados. Muy bien, entonces dice, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. ¿No es una hermosa promesa? Sí. ¿No es una hermosa promesa? Sí. Es una hermosa promesa de parte del Señor. Es una promesa que dice que no me acordaré más de tus pecados. Qué tremenda promesa, ¿cierto? Entonces dice ahí que, Sí. que si yo si yo pido perdón a Él, entonces Él me perdona. Y no Sí. necesito pedirle perdón nuevamente. ¿Se han dado cuenta que a veces uno le pide perdón a Dios por lo mismo siempre? Los días a lo mejor le pido perdón por algo que cometí hace, no sé, pues hace 10 años, 5 años. Pero no es necesario, estimados. Porque cuando nosotros le pedimos perdón a Dios de corazón, una sola vez, Dios ya te perdonó. No porque lo sientas, sino porque Él lo ha prometido en su palabra. Aquí hay una promesa maravillosa. Aquí dice que yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Entonces la pregunta es, ¿usted cree en la promesa de Dios? Si cree en la promesa de Dios, entonces tiene que creer que Él, si usted le pidió perdón de corazón, le borró sus rebeliones y no se va a acordar más de esa rebelión. Entonces, si usted va un segundo día a pedirle perdón por el mismo pecado, entonces Dios le va a decir, ¿y cuál? No me acuerdo. Tú ya viniste ya a pedir perdón por ese pecado. Es así el perdón de Dios, así de completo es el perdón de Dios, gracias a que nuestro amado Salvador Jesús, Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué les parece, estimadas? Bonito. Qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Sí. El ejemplo lo da en Isaías 1:18, el que leímos anteriormente, que dice que si uno se arrepiente y confiesa, Él nos va a dejar así blancos como la nieve, o sea, quiere decir que nos va a perdonar de los pecados. O sea, como que le deja el corazón limpio a uno. Claro. Al uno arrepentirse y confesarle nuestros Limpio. pecados. Claro, entonces, por ejemplo, como un caso así, de repente a veces nosotros somos buenos para enrostrar el pasado. Y de repente hay familiares o conocidos o amigos que, claro, tú que hiciste tal cosa. Y entonces uno puede decir, sí, yo lo hice eso, me arrepentí y gracias a Dios estoy mejorando. Entonces, pero ¿qué hace uno a veces? El sentimiento de culpa te abruma. Entonces alguien te enrostra el pasado y te dice, sí, pues tú que hiciste tal cosa. Y ahí uno queda calladito, o como se dice en buen chileno, se encoge de hombro y se deja pisotear, porque cuando te enrostran el pasado, más tu sentimiento de culpa, te quedas callado y dejas que te pisoteen. En cambio, cuando uno cree que es perdonado por Dios, uno, claro, reconoce, sí, es verdad, yo hice tal cosa, pero pedí perdón y estoy mejorando. Entonces, qué importante es sentir el perdón de Dios. Cuando uno no siente el perdón de Dios, si alguien te enrostra el pasado, te quedas ahí así como inmóvil, ¿verdad? Dejando que la gente haga lo que quiera contigo, porque como que tú sientes inconscientemente que lo mereces porque hiciste tal cosa. Pero sí, obviamente volvemos a insistir, pero si tú estás arrepentido de corazón y confesaste de corazón y no lo vuelves a hacer, obviamente tienes que tener la cara en alto, con una mente, con un porte digno, porque Jesús te ha perdonado. Hay algunas sugerencias que nos da aquí la lección. Sugerencias para el perdón de nuestros pecados. Hay 3 sugerencias que das. Bueno, primero, arrepentirse de todo corazón. Eso está en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Pues dice, confesar todos mis pecados, ¿ya? Y luego experimentar la conversión. La conversión significa el cambio de caminar. O sea, si yo voy en una dirección, la conversión significa dar vuelta,
cambiarle, dar un giro de 180 grados. Eso significa una conversión. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y quiero que alguien de ustedes, si es tan amable, pueda leer el compromiso de fe que aparece ahí al final. Compromiso de fe. Compromiso de fe. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: pido perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Mi nombre es Ana Galdames. ¿Está bien ahí? Muy bien. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: pido perdón por mis pecados, ¿ya? Y creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Si es su deseo, Anita, si es su deseo, Luisa, entonces les invitamos a colocar ahí en su elección su nombre, la fecha, reconociendo que Dios tiene este poder, esta misericordia de poder perdonarnos y de poder darnos la oportunidad de empezar de nuevo, de quitarnos ese sentimiento de culpa que a veces nos puede agobiar, nos puede tener ahí en jaque, ni avanzando ni para adelante ni para atrás. Así es. Muy bien. ¿Algo que comentar, algo que decir con respecto a esta lección? ¿Algo que quieran, con qué quedan ustedes? Yo por mi parte quedé, cada clase quedó como más clara en lo que, porque la fe está, pero ahora está como más, la palabra, porque yo antes rezaba, yo ahora más hablo con Jesús, porque todo, como dice, es el nombre de Jesús, y yo cada vez que le digo te pido perdón por esto, gracias por el día, por el respirar, por poder ver, yo eso le digo a mi hija, hasta por poder ver uno tiene que dar las gracias. Como que uno ahora queda como más en la mañana, yo digo, me siento más aliviada cuando hablo con él y le pido perdón y le doy gracias también, no solamente perdón, le doy gracias. Claro. Así es. Qué bonito la experiencia que nos cuenta. Sigamos creciendo en la fe y sigamos aprendiendo más del Señor. Como ustedes se han dado cuenta, al estudiar la Biblia de esta manera, vamos aprendiendo cosas impresionantes en la Biblia. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni ninguna arrebatarnos el gozo de su eterno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, y aún sus honores, su compasión y tentación, con furia lo han azotado, y así humillaron al Señor, y sin piedad besaron las manos de mi Salvador.
esos pies que lo llevaron para sanar y bendecir. Horribles clavos traspasaron la suerte humana. El Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Este canto expresa lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y su salvación que nos dio al entregar su vida. Ese sea nuestro pensamiento. Y cuando nosotros pensemos o nos sintamos así tentados a creer que Dios no nos va a perdonar, pensemos en el gran amor de Jesús al entregar su vida por nosotros, que somos muy valiosos para Él. El enemigo es el único que quiere que yo piense, usted piense que Dios no te puede perdonar, que Dios no puede cambiar tu vida, que Dios no puede hacer un giro de 180 grados. Es el único que quiere desanimarte. En cambio, Jesús lo hizo todo para que usted tenga una vida nueva, para que tenga perdón. Ese es el gran amor de Jesús. ¿Qué les parece? Un gran amor, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él pueda bendecirnos en esta hora, ¿ya? Quería proponerle una cosa y se la voy a proponer después al final en la oración, ¿ya? Después de la oración, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu gran amor al entregar a Jesús, tu amado Hijo, lo más hermoso del cielo, para poder salvarnos, perdonarnos y darnos una vida nueva. Señor, permítenos que podamos experimentar ese perdón, ese nuevo comienzo, el saber de que tú nos amas infinitamente, que sea un aliciente, una motivación para poder alcanzarte, para poder ir hacia ti y encontrar ese perdón que tanto necesitamos. Señor, si alguno de los que está acá está siendo atormentado o desanimado por sentimientos de culpa, de remordimiento, que tú le des la convicción de que puedes ser perdonada o perdonado por Jesús, por su gran amor, porque su perdón son como los ríos que corren para dar vida eterna, así también su perdón, su amor. Pedimos tu paz, tu bendición para esta noche. Lo suplicamos por Jesús. Amén.